Bueno, entonces, puedo correr un poquito. ¿Sí? Bueno, buen día a todos. Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué tal? Eh, bueno, ya logramos los problemas de siempre, pero bueno, vamos a continuar entonces con la clase adentro y afuera que habíamos empezado el encuentro pasado, que tomó Graciela, la del 30 de abril del 69. Bueno, entre otras cosas, yo voy a ir tomando algunos aspectos, porque esta clase tiene muchas cosas, pero bueno, vamos a tratar de pensar juntos algunos aspectos, a ver qué pasa. Bueno, había empezado hablando del idealismo y del realismo, ¿no? De alguna manera, en cuanto a la subjetividad, y después había tomado la proyección y la introyección, ¿no? Como una suerte de idealismo, algo del lado del adentro y de la introyección, y el realismo del afuera y de la proyección. Después siguió trabajando con el registro de lo imaginario y con la función del ojo, ¿no? Entonces voy a tomar de la página, a ver, vamos a empezar por la página 263, ¿no? Donde habla de la cuestión de la sensación y del viéndose verse, y de la cuestión de lo que parece que adentro y afuera. ¿Hola? No, escuchaba algo. Entonces, dice, lejos de tratarse de algo que de algún modo se parece a un adentro y a un afuera, el ojo ve en la medida en que participa de una cualidad que llamaría visionaria. No es tonto. Es una manera de sumergir al sujeto en el mundo, ¿no? Entonces, el 263 es el párrafo de arriba. Merleau-Ponty, porque Lacan trabaja la cuestión de la pulsión escópica y de la mirada, en la esquicia, un capítulo de esquicia y el ojo de la mirada en el seminario 11, y lo cita Merleau-Ponty, ¿no? Que Merleau-Ponty habla de lo visible y lo invisible, y tomé un fragmento de algo que dice que me pareció interesante, que dice que es verdad a la vez que el mundo es lo que vemos y sin embargo necesitamos aprender a verlo. Debemos igualar esa visión con el saber tomar posesión de ella, decir lo que es nosotros y lo que es ver, hacer como si no supiéramos nada, como si tuviéramos que aprender todo al respecto. Bueno, me pareció interesante el pensamiento de Merleau-Ponty en esta cita, ¿no? Puntual, donde parece que nos estuviera hablando a nosotros. Entonces, bueno, porque él habla de la fenomenología de la percepción, ¿no? De la dependencia de lo visible, de aquello que se nos pone entre el ojo y el vidente, ¿no? Habla del brote del vidente, como si fuera un tercer ojo. Pero bueno, Lacan lo que nos dice en el seminario 11, que acá ya le da otra vuelta, es la preexistencia de una mirada, que solo veo desde un punto, pero soy mirado de todas partes, ¿no? Y habla del campo escópico, que hay un límite en la experiencia de lo visible. Y nos dice, porque acá diferencia el ver de la mirada, ¿no? Que la mirada solo se nos presenta bajo la contingencia de lo que encontramos como tope en nuestra experiencia, la falta constitutiva de la angustia de castración. Y ahí el ojo y la mirada es la esquicia en la cual se manifiesta la pulsión a nivel del campo escópico, porque acá es donde él está formulando los distintos objetos sanos de la pulsión, ¿no? Entonces, distinguir la función del ojo y de la mirada, y toma el mimetismo, la función de aislar. Y acá es donde nombra la mancha, por eso traigo esta cita, ¿no? Porque retoma la cuestión de la mancha en esta clase, ¿no?
que marca la preexistencia de lo dado a ver con respecto a lo visto. Entonces, que esta función de la mancha rige al campo escópico. Ahora, volviendo a nuestra clase, acá tenemos que nos dice que sobre el término proyección, como cuando se trata ya no de lo que se ve, sino de lo imaginario, de cierta configuración afectiva con la que suponemos que el sujeto paciente en tal momento modifica el mundo, se pregunta. ¿Qué es esa proyección sino la suposición de que desde adentro parte el haz luminoso que pintará el mundo? Entonces, ahí él continúa con cómo localizar qué surge en el campo de la visión renovado, ¿no? Y en este que surge, tenemos varias cosas, ¿no? Porque tenemos que la mirada puede contener el objeto A donde el sujeto viene a caer. La mirada en tanto objeto A puede llegar a simbolizar la falta central, ¿no? Expresada en el fenómeno de la castración. Es un objeto A evanescente. Y ahí sería cuál es la función del objeto A en el campo visual. Y arma unos círculos donde está el A, el gran otro, el objeto A y el sujeto, ¿no? El objeto A en el campo visual, dice, es el resultado respecto de la estructura objetiva, de la función de este tercer término, con el que curiosamente los antiguos no sabían literalmente qué hacer. Entonces, ¿cómo pensamos esta función, este ver afuera? La, la percepción no está ni en el ser ni en los objetos que captan. Me veo verme. ¿Qué quiere decir? La función del objeto en el campo visual. Entonces, lo que plantea Lacan es que esta función es la de tercer término. Por lo menos eso es lo que yo entendí, que esta sería la función del objeto A, y la mancha, ¿cómo ubica la mancha? ¿No? La mancha como un agujero, como una ausencia, la ubica en un sujeto cuyo saber está enteramente determinado por una falta más radical, una falta que le concierne como ser sexuado, ¿no? Entonces, acá estaríamos hablando ya de la cuestión de la no relación, de la no relación sexual, ¿no? Y qué función cumple, que siempre algo tiene que faltar, por eso la cuestión de la mancha, ¿no? Y después, a ver, estábamos dice que después habla de intentar traducir en el plano de la sensación el objeto A, el plano de la estesia, lo llama, que sería la sensación, el objeto A en el campo escoptofílico, que sería el voyerismo. ¿Es precisamente ese blanco o ese negro? Como quieran. Eso que falta tras la imagen, si puede decirse así. Bueno, continuamos con el asunto de lo que falta y de la mancha, ¿no? Justamente en la medida en que algo falta, en lo que se ofrece como imagen, el resorte de lo que no hay más que una solución se presenta como objeto A, precisamente como falta y, si se quiere, como mancha. Entonces, ¿qué es lo importante en esto que nos quiere decir, ¿no? Porque como que hay muchas cosas, ¿no? Y porque uno puede pensar hacer aparecer el objeto A, lo importante, al final de la 265 dice que lo importante es situar la mirada, es situar que la mirada es subjetiva porque no ve. Entonces, ¿qué quiere decir que es subjetiva porque no ve? Y él dice que el pensamiento mismo solo se funda en el hecho de que es censura, ¿no? ¿Se acuerdan que el capítulo anterior justamente era pensamiento censura, ¿no? Encubre por el pensamiento.
claro, cómo se encubre con el pensamiento, ¿no? Entonces, así articula metafóricamente el pensamiento mismo con lo que constituye una mancha en el discurso lógico. Entonces, después tenemos en el punto 4 ya, empieza a hablar de retoma la cuestión de la perversión, que ya había tomado al principio de la clase en algún momento. Y entonces ahí de vuelta aparece la cuestión del objeto A y la cuestión del sujeto este sujeto no barrado, ¿no? Que sería el de la perversión, que sería otro modo de inscribir este afuera, que no es un espacio abierto. Dice que habíamos quedado en la perversión que se establece como otro modo de escribir este afuera, que no es para nosotros un espacio abierto al infinito, donde ponemos lo que sea bajo el nombre de real. Y acá está la cuestión de lo real y del goce, ¿no? En este estar afuera tratamos con el otro y con el gran otro, y él tiene como tal su estatuto, ¿no? Entonces, y habla de la cuestión de la estructura, ¿no? Dice que a nivel radical de nuestra experiencia, el sujeto del abarrado es exactamente si ésta se encuentra en algún lugar y es plenamente articulable, lo que se llama la estructura, porque después continúa con la estructura y me puse a pensar, bueno, ¿qué pensamos nosotros de qué es la estructura, ¿no? La estructura como esta relación con un cierto saber, que es el saber inconsciente que no da el brazo a torcer, o sea, cómo lo va tomando Lacan en distintos seminarios, creo que en el 21. ¿Por qué esto de que no da el brazo a torcer? Porque el deseo es siempre el mismo. Entonces, insiste, ¿no? Y está, sin perder de vista que la estructura es el lenguaje. la estructura es el lenguaje, pero por eso es la relación con un cierto saber que es el inconsciente. ¿Cómo llegamos al saber inconsciente? Bueno, es vía el lenguaje. Y cómo esto estaba pensando que surge en un universo de discurso, no surge de otra manera. Y está determinado en cuanto a su deseo, porque este deseo siempre es el mismo. Y Lacan lo trabaja en esto de los no incautos, no creerse incauto de la estructura, y están los que van por la vida desde el punto de vista del viator, ¿no? Como que son no incautos. Eh, y no confundir el sujeto de la estructura con el ser. ¿Qué soy yo allí? ¿Qué soy para el otro? Como que la estructura estaría más del lado de lo real, de lo simbólico. Bueno, después, no sé si vos querés agregar algo. No. ¿Cómo estamos? No, recién empezamos. Recién empezamos. Siga. Por eso no te podía seguir. Fue muy rápido. Bueno, no. Entonces, fue un poco rápido, disculpe. Es que son tantas las cosas que... Bueno, a ver, ¿dónde nos podemos detener entonces? Nos podemos detener en cómo la perversión, entonces, vuelve a taponar al gran otro y lo deja sin barrar, ¿no? Esto es lo que nos quiere decir un poco. Y lo que dice del gran otro respecto a la identificación, que es una identificación sexuada, y cuál sería este destino de las identificaciones cuando el A está taponado taponando el gran otro. Lo que se está interrogando acá, me parece, es la neurosis y la diferencia con la perversión, ¿no? Porque se está tratando, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia en relación a un síntoma neurótico? O sea, ¿cómo lo podemos pensar en la clínica? Digo, para bajar un poco a tierra todo esto de la clase, ¿no?
cuál es la diferencia entre un síntoma neurótico y cómo se presenta un perverso, ¿no? Más allá que siempre en el fantasma está la cuestión perversa, pero no es lo mismo, no hace síntomas, un neurótico hace otro fantasma, ¿no? Que el perverso. Que uno muchas veces se tiene que ver en la clínica con el perverso como el partener del paciente, muchas veces es un perverso, ¿no? Entonces, pues el perverso no va a venir a análisis, pero sí tenemos que lidiar con el partener del paciente que es un perverso, que para el partener o el padre o la madre, o bueno, lo que sea, si se trata de un niño, un adolescente o un adulto, ¿no? Pero sí se nos presenta esta cuestión regeneratoria de la castración, esta cuestión de la sin barrar, el arrasamiento de la subjetividad de sostener a Dios, bueno, y creo que esto nos trae, sí, como dice Carlos, nos trae una cantidad de consecuencias en nuestro trabajo en la clínica que son bastante difíciles de sortear, porque, bueno, está el que viene con su padecimiento y se deja arrasar por estos manejos del, de su pareja o de lo que sea, ¿no? Hay una cuestión muchas veces masoquista y que se retorna una y otra vez, ¿no? Como que parece que fuera a salir y vuelva a entrar, ¿no? Y se repite. Bueno, continuando, a ver, vamos con esta clase. Dice que plantear que el significado del abarrado, marcado por su insuficiencia lógica, se significa plenamente en el neurótico, nos aclara lo inaugural de su experiencia. El neurótico no enmascara en qué consiste la articulación conflictiva de la propia lógica. Que el pensamiento desfallezca en su propio lugar de juego reglado de su verdadero alcance a la distancia a la que se mantiene en su experiencia del neurótico mismo. No sé vamos a ver ahora qué piensan. 267, último párrafo. ¿Qué quiere decir esto, no? Que el neurótico no enmascara en qué consiste la articulación conflictiva de su propia lógica, ¿no? ¿Qué sería que no enmascara? No sé, creo que es algo que para que pensemos, no me queda muy claro, no tengo una respuesta para darles, ¿no? ¿Puedes leer? El neurótico no enmascara, 267, último párrafo. El neurótico no enmascara en qué consiste la articulación conflictiva de la propia lógica. Que el pensamiento desfallezca en su propio lugar de juego reglado, da su verdadero alcance a la distancia a la que se mantiene en su experiencia el neurótico mismo. Será por la división subjetiva. Claro. Que padece, no padece. Padece esta división subjetiva, porque hace un juego entre el Omel y Famil. No, por eso. Lo dice de una manera rara, pero que uno se queda pensando, y por ahí es esto. Bueno, será la cuestión de la división subjetiva, ¿no? Él dice que en el perverso está el otro enterito. Enterito, no le falta nada. No le falta nada. En cambio acá sí. Sí. Y en el párrafo anterior, que no sé si ya lo mencionaste, es como que él está haciendo un pasaje del perverso pasando por la fobia y para llegar a neurótico, exactamente, sí. Por eso habla el Omel y el Famil. La llamada distonía del síntoma. Sí. Que no es como que es algo que genera conflicto y no lo puede enmascarar. El síntoma le trae quilombo, cosa que el perverso. Claro. Y bueno, lo que decía Estela, bueno, este pasaje entre
el neurótico, la cuestión de la fobia, que es de la neurosis, claro, el perverso, la fobia, y para llegar al neurótico. Para que no se escape este tema, en relación a esto que vos decías. ¿Se escucha la intervención de Osvaldo? No, no se escucha, tenés que venir. Lo que quería decir, ahí está, porque ahí les hice un dibujito, a ver, acá. Bueno, pero bueno, por lo menos para que lo veamos nosotros. En relación a la clínica, es exacto lo que vos decís, en el sentido de que nosotros recibimos al pobre tipo que está jodido, padeciendo al perverso. Y bueno, hay un encadenamiento ahí. Entonces, yo ahí más o menos esto lo escribo de esta forma. Hago la primera parte, hago sujeto barrado, Losange A, y en relación a ese mismo A, hago el Losange ligado a un sujeto completo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces, clínicamente ahí está, es el mismo, es decir, porque cuando te viene a ver el padeciente del perverso, está tomado por el mismo A, por el mismo A del perverso. Claro. ¿Se entiende? Entonces, es un encadenamiento que se da. ¿Se entiende? Y ahí tenemos ¿Cómo? Exactamente. No. Digo, porque si no se me escapa esto y es importante. Pero bueno. Me parece que todo... No, estoy tratando de volver para atrás. Para ir ubicando toda esta temática, porque ¿se escucha? El tema se llama Adentro Afuera. Bueno, acá es un capítulo, pero la preocupación de Freud, ahí escucho voces y no sé si es No, por porque... interferencia. Si son las voces, si debo preocuparme o no. Por ahí alguien tiene el micrófono abierto. Son murmullos, peor son murmullos. Bueno, viene perfectamente al caso. Porque claro, ¿qué es lo que hace que uno distinga las voces comunes de lo que llamamos las voces en la psicosis? El asunto del adentro y del afuera. Sí. Es exactamente esto. Si las voces vienen desde afuera, para uno, es que algo nos está pasando a nivel de la psicosis. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Ahí está. Creo que podemos ubicar esto como El signo bien perceptual. Bueno, estaba hablando algo de esto, ¿no? En la clase. Esto sí. de la cuestión de, justamente, viste que cuando hablaba del realismo y del idealismo, del sujeto que percibe, ¿no? ¿Cómo lo podemos pensar en la psicosis, ¿no? Que lo que está percibiendo Claro, ahí está. Es interno, pero él es el sujeto de la percepción de algo que le está ocurriendo y que no viene del campo del otro, pero está adentro, pero a su vez cree que lo está amenazando desde afuera. Bueno, ¿no? Porque, y este problema no se resuelve con ese planteo imaginario de introyección-proyección que fue desarrollado por el kleinismo, ¿no? Que es insuficiente. Convirtió, claro, sí, bueno, digamos que es insuficiente para no abundar ahí. Pero yo creo que este asunto, precisamente de lo que ocurre con lo que se puede presentar como un afuera de lo que en realidad viene de afuera como en relación al signo perceptual, como decía Luz,
¿Nos puede iluminar de alguna manera la complejidad? Porque es casi críptico todo lo que va desarrollando en este capítulo. Después se va aclarando, como suele pasar. En el capítulo siguiente, yo lo estuve viendo ayer, está bastante más claro, digo, para aliviarnos un poco. Pero hasta acá me parece que... Nos dejó la cámara oscura. Claro, sí, sí. Porque él partió de esta cámara oscura. Y bueno, sí, pero dejando, perdona, que termino esto. Porque me parece que lo que se aclara más en el segundo capítulo que sigue es este asunto entre el gran otro y el A. Es el asunto donde me parece que el psicoanálisis ubica el tema del adentro y del afuera. Porque cuando aparece las primeras escrituras de Lacan, en términos de el toro, pongamos, el toro, ¿no? Ya en el toro uno descubre, a lo mejor por primera vez, que el inconsciente que creímos que estaba tan adentro de nosotros venía de afuera. El inconsciente es que somos hablados y ese somos hablados, ese campo que llamamos el gran otro, campo del lenguaje, a donde aterrizamos cuando nacemos, digamos, ¿no? Entonces, ya acá se ve perfectamente que hay un adentro y un afuera bastante complejo para el ser humano, ¿no? En este sentido. O sea, nuestro inconsciente, nuestro profundo inconsciente, viene de afuera, somos hablados. Pero deja marcas. No, sí, bueno, sí. No sé. Bueno, no, es que, no, ¿a qué voy? Lo que entra a continuación, digo siguiendo lo que para mí es este asunto. Después de este golpe, por lo menos yo lo recuerdo como un golpe, el haberme encontrado con eso de que el inconsciente venía de afuera, aparece otro golpe, que es la constitución simbólica que hace Lacan del objeto A, como eso que agujerea ese campo del gran otro. Ese campo del gran otro, que es el otro del lenguaje, que se nos aparece como unificado, porque es el lugar del saber, digamos, ahí cuando empezamos a aprender a hablar, que es un gran campo del otro del saber. Bueno, pero ahí hay un agujero, que es algo que, por lo que empieza a jugar en todo este tiempo de trabajo, entonces volviendo al libro, en este capítulo, este agujero que le significa el A al gran otro, es lo que nos va llevando a ubicar de qué se trata en el adentro y el afuera. Yo paro acá, pero me parece para poder encuadrarlo un poco. ¿Sí? Sí, muy bueno lo que traes, Graciela, para ordenar un poco todo esto, ¿no? Porque partíamos de la mancha para después decir que, bueno, se trata del objeto A. O sea, la función de la mancha tiene que ver con el objeto A, ¿no? Es algo que falta en la imagen. Que falta en la imagen, que tiene que faltar, que si no falta, por ahí estamos en el terreno de la psicosis, digamos, ¿no? Porque no hay nada que vele, ¿no? Esta función de veladura, de alguna manera. Entonces, me parece que es muy importante pensarlo así, ¿no? Y cuando traes el toro, claro que después Lacan trabaja el retornamiento, ¿no? En el toro, pues esta cuestión como del guante o de la cámara que se invagina y se da vuelta a sí mismo, ¿no? ¿Dónde ubicas ahí ya el adentro y el afuera? Es un continuo, no hay. Porque si no falta, entonces no estaría ¿qué me quiere? Claro. Claro, grandote de interrogación del neurótico. Claro, para ir a la búsqueda de espejo que no se ve, como que ese niñito es falo para el otro. Si eso no está, esa interrogación, estamos en el otro campo. En el otro campo, exactamente. Si es todo para la madre, no está de alguna manera, chau, está perdido. Ahora, el neurótico que viene padeciendo del perverso está evitando cumplir la razón. Sí. Porque está poniendo al perverso en él un otro
consistente. Adentro, un otro de adentro que no quiere barrar. Entonces el trabajo de los... No. Decía, que había ubicado Osvaldo ahí, ponía, no, que el neurótico que viene padeciendo de esta cuestión del perverso, que a todo esto lleva internamente a ese perverso al análisis, digamos, internamente significa no lo tiene al perverso presente, y sin embargo, que bueno, está esta cuestión de la gente de afuera, lo que en definitiva está tratando de hacer es, aunque no enmascara el sufrimiento, pero está tratando de evitar el sufrimiento que le implicaría la castración de aceptar al otro barrado. Y hay un otro que está Claro, que es su propia castración. Con este goce, ¿no? Entonces, digamos, pasa que sería el sufrimiento, el padecimiento que para él implicaría la propia castración, siempre va a ser menor que el padecimiento en el que se va a encontrar con... Claro. Pero esa es la trampa. A ver, espera. Me preguntaba en relación a los adolescentes, ¿no? Y cómo trabajar la cuestión del barramiento del otro, ¿no? Entonces, no sé, me sale preguntarlo así. ¿El otro es perverso o la relación, o hay algo en la relación con el otro que se arma perversamente, digamos? Me sale decirlo en relación a esta cuestión que traemos del saber, de que el otro se presenta sabiendo, sin mancha, porque pensaba en los adolescentes, en los jóvenes más que nada, porque ahí ya los adolescentes vienen con alguna interrogación. Sí, vienen con alguna interrogación, pero lo que cuesta a veces que se empiece a producir algún vaciamiento de saber de los padres. ¿No? Y que entonces viene la madre sabiendo, claro, lo presentan como que la madre, sí, la madre sabe todo, el padre sabe todo, saben todo sobre él, ¿no? Como, entonces, yo digo, bueno, los padres, ahí se me arma la pregunta, ¿los padres son perversos o hay algo de eso que se arma en relación al saber del otro, que podríamos decir se arma perversamente? No sé, parece un divague lo que estoy diciendo, pero claro, pero sin que los padres sean perversos, digamos, a esto me refiero, que no hay algo, sino como que hay algo en relación al saber que puede armarse así. De lo que quería plantear es que hay el mismo A, es el mismo A, es el mismo A, que está trabajado de una manera por el pibe y de otra manera por él. Claro, las son cosas distintas, ¿no? Lo que le pasa al padre, lo que le pasa a la madre. Por eso digo, si ahí se ve, fíjense, si uno hace, por ejemplo, en el cuadrito que hice, ahora lo llevé a los círculos de Otter, los círculos de Otter, digamos, en donde está el sujeto y el otro. El sujeto y el gran otro. En el medio, haciendo como intersección el A. ¿Se entiende eso? Me parece fundamental, porque si no perdemos esta cuestión. Es decir, y fíjense, los losangs, de alguna manera, están indicando por dónde pasa la línea del círculo de Euler de uno y el círculo de Euler del otro, que son del sujeto y del gran otro. ¿Se entiende? Ahí me parece que es central el tema. Ese es el tema que yo decía. Claro. O acepta la castración, sí, o no. Claro. Y ahí cae de un lado. Cae de un lado o del otro. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces, digamos, lo que justamente lo que yo quería plantear, un poco lo que en relación a lo que traía Graciela, respecto de, digo para que no se me pierda de poder decirlo, cuando nos reíamos, escuchaba voces que decía, ¿no?
El tema de la voz, en el psicótico es efectivamente afuera. Exacto. Es efectivamente afuera. Esa es la diferencia entre el psicótico y el perverso. El perverso está adentro para el neurótico. El psicótico tiene voces afuera. Lo escuchan a él. Y él escucha las voces, pero totalmente afuera. No hay ninguna relación que él pueda hacer, por lo menos en ese aspecto cuando está productivo, estoy hablando, ¿no? Estoy hablando del momento. Cuando está productivo, efectivamente, son voces que le vienen de afuera en serio. No puede hacer ninguna conexión ososa con eso. Por eso es que el neurótico en realidad Puro parecer al revés del perverso con el perverso. Sí. El neurótico, expulsado del psicótico, digamos, Sí. ¿no? Bueno, Gloria hablaba ya de la familia. Parece que sí. A ver, Claro, al que habla, está pasando el- Es así, bueno, ¿Quién va a hablar? yo. No, una cosita nada más. ¿Qué tal? Buen día. Para seguir lo que estaba diciendo Osvaldo, me recordaba que en el hospital, en la sala con los pacientes psicóticos internados, ¿no? Se hacía una pregunta psiquiátrica. Va, los psiquiatras, yo aprendí de eso, que era, ¿dónde escucha las voces? ¿Acá o acá adentro? Si es acá, vienen de afuera y está en el órgano de los sentidos, en la audición, digamos, en la escucha, en el oído. Si es acá, estamos cerca, digamos, de la neurosis obsesiva. Son las voces del obsesivo, ¿no? Claro, que muchas veces te confunden en la clínica y te dicen Bueno, es un psicótico Sí, y en realidad con los adolescentes pasa mucho. Que Claro. medican con los adolescentes es muy común que la rumiación parezca voces delirantes y que los confundan y hemos tenido muchas veces pacientes medicados como psicóticos y son neuróticos. Y son obsesivos graves, ¿eh? No, yo lo que quería tomar era la fascinación que ya Freud encontraba del neurótico por la perversión. mira. ¿No se acuerdan que? ¿Cómo era? Y no, en el sentido de que, bueno, hay un deseo que Freud ubica la sexualidad como perversidad polimorfa. Es decir, hay un costado donde se ve claramente esta cuestión, ¿no? El De embate cómo, de la perversión. claro, cómo la perversión ubica un goce pleno al cual se aspiraría. Porque el tema de la completud del otro es justamente la idea de que existiría un goce accesible, pleno, sin manchas, sin tropiezos, porque la castración, ¿qué es? Es el fracaso del goce también. Sí, sí. Por eso, digamos, de alguna manera también está ya en Freud la cuestión, incluso cuando él empieza a cuestionar, bueno, pero es que cuando las histéricas se quejan de que son los familiares los que las quieren seducir, el padre, el tío, ¿cuánto hay ahí, digamos, también de fantasía, ¿no? Es decir, está, digamos, bueno, la cuestión de la realidad de poder haber sido abusada, pero también Del deseo. claro, de cómo el deseo de alguna manera está, digamos, tramado en relación a esta cuestión, digamos, de la promesa de un goce completo y la posibilidad de entender que, bueno, hay una incompletud, porque la castración es eso también, es poder rebuscárselas con lo que hay, ¿no? Que nunca va a ser un goce absoluto, ¿no? Sí. Sí, en el capítulo o en el anterior, no me acuerdo, Lacan hace una digresión acerca del asunto de la perversión neurótico. Eso estaba en Freud, ¿no? Lo que el perverso es, el neurótico lo fantasea en la sexualidad. Claro, exactamente. Lacan dice, bueno, eso forma parte del fantasma, no tiene nada que ver con la estructura perversa, tiene que ver con alimentar el deseo.
alimentar el deseo con fantasías perversas, y eso está bien, hay que alimentar el deseo. O sea, que tiene que ver también con lo que, claro, con lo que planteabas vos, me parece, Paula, tiene que ver también nuevamente en este sentido, ¿no? Con un adentro y un afuera. Pues lo mismo que vos decías, si era, se escuchaba desde la oreja o de los lóbulos frontales, de qué se trataba, pero que se corresponde me parece, justamente volviendo al punto inicial, ¿no? Como que desde el momento en que estamos tomados en el campo de la palabra, ahí es donde se produce este problema, porque ya, digamos, no hay un orgánico que nos determine. Entonces, aparece esa pérdida de goce por ingresar a ese mundo de la palabra, y ese goce lo adjudicamos a un otro. ¿A dónde está el goce que perdimos por hablar? Entonces, lo suponemos en el campo del otro, que no está tan mal orientado, porque es como decir, bueno, es por culpa de que hablo que perdí el goce de ser, ¿no? El goce del cuerpo. Y entonces ahí es donde la propia condición del otro, como lugar de la palabra, resiste en ese sentido de la adjudicación de goce que le hacemos. Resiste no es la palabra adecuada porque no es ningún otro, ninguna persona, pero eso que decimos objeto A es como el agujero que nos muestra, digamos, que nos impone ver que ahí no está el goce, ¿no? Que hay, digamos, que no está ahí, porque si no, en esa cosa que ponemos ahí es donde lo convertimos en el uno, ese uno imbarrable, el uno sin barrar, el uno sin barrar. Y bueno, sí, y estaba pensando, bueno, en lo que hace tapón, ¿no? Al goce, y en esto de también cómo pensar la cuestión de cuando acá hablaba de la introyección y la proyección, que no es suficiente, pero nosotros lo pensamos más desde el lado del campo de la identificación, ¿no? Entonces pensaba cómo opera esto en la clínica, pensaba una situación puntual de un niño con un padre muy violento, pero violento barra brava, o sea, que tiene estallidos de violencia, ¿no? Donde cuando lo traen a consulta, ahora estaban separados, el niño lo que hacía era romper todo y estaba muy enojado, y cómo esto estaba dentro de él, y él me decía, yo me enfurio, porque tenía 4 años, como mi papá, que se enfuria y se desenfuria, ¿no? Pero era, bueno, una situación bastante grave, ¿no? Y cómo esto que le venía del padre, ¿no? Cómo funcionaba, así, no, parecía que lo tenía adentro, Claro, en algún punto. claro. Porque y en la clínica, claro, la forma de separarlo fue que se identificara con personajes, dibujitos, entonces que me hablara de todos los personajes, que uno se transformaba en 12 cosas, bueno, como son esos personajes, entonces era pregunta, que me los dibujara, que me explicara, que él tenía un saber sobre eso, que yo no lo tenía, y se iba calmando, pero si no, no había manera. Estaba todo el tiempo luchando y todo el tiempo con la furia, pero esto estaba dentro de él. Y le estallaba tanto que del colegio lo llamaban a la mamá todo el día que lo venga a buscar a la hora de haber llegado. No podía ir doble turno, no podía, o sea, era complicado. Bueno. No, estaba pensando que en relación a esta cuestión que va a la angustia de castración, ¿no? Porque justo el perverso se ubicaría ahí, ¿no? Como intentando que no sea atravesado por esa angustia de castración. Ahí lo atrapa al neurótico, que, como decía, en esta promesa de goce que le daría el perverso, claro, porque si habiendo sido un perverso polimorfo, el mismo neurótico, digamos, si no hubiese atravesado esta angustia de castración, ¿no?
cuestión edípica y toda esta etapa, digamos, o en esta castración, no puede hacer metáfora en el sentido de poner ese goce en otra cosa, ¿no? Y yo pensaba que justamente por eso es que produce tanta fascinación el perverso. Claro, claro. Porque le da como la promesa de que le va a retornar algo de eso que pudo haber también tenido, digamos, ¿no? Bueno, algo de esto y tal. Y dónde diferenciar también que se habla de, bueno, nosotros pensamos la perversión, pero después está la psicopatía, ¿no? Que es diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar esto en la... ¿qué? Muy prima hermana, pero no es lo mismo. En algún punto no es lo mismo, pero tiene sus consecuencias porque también hay este efecto de fascinación en el otro. Pero hay algo de la maldad ubicado en la psicopatía, ¿no? ¿Qué es la psicopatía? No sé. ¿Podríamos definirla? Por eso, por eso, porque no lo... O sea, no tiene empatía. No sé. Yo no. Al psicópata yo lo veo desde este punto de vista. Lo veo desde este punto de vista. Es un tipo que logró o logra o pretende lograr, bueno, qué sé yo, logra o pretende lograr, está en ese envión, en ese mover, de haberse tragado al otro, al gran otro, y hacer un uno único. Hacer un uno único. ¿Por qué? Porque el psicópata estaría, digamos, si uno lo puede ver así topológicamente, estaría en el contrario de lo que es Sade. Sade, por ejemplo, es un absoluto creyente y esclavo del otro del mal. Es un tipo que se esclaviza. ¿No es igual? ¿Cómo? ¿No es igual el perverso? Bueno, Que trabaja para restituirle. lo que pasa que el problema, desde mi punto de vista, viene por este lado. Sade está en un extremo. En el otro extremo, del tipo que logra tragarse totalmente al gran otro, decirle al gran otro, te jodí, porque yo, digamos, soy totalmente dueño del goce. Cuando está pesando la cuestión del gran otro, el dueño del goce, en el sentido de Sade, está en el gran otro. Y él es un esclavo de eso. Pero justamente no es porque se lo ha podido comer, sino que él es un esclavo del otro. Ahí sostiene un 2, está sostenido un 2. En cambio, en el otro extremo, cuando el tipo se ha tragado totalmente al otro, por decirlo así, queda el uno completo. Ese es el uno único. Es el uno único y es el psicópata. ¿Se entiende eso? Es el psicópata. Por eso es que el psicópata se ríe tanto, con crueldad, del neurótico. El perverso no busca la angustia de él. Él busca encontrar su propio goce y cómo lo ha metabolizado, pero no es cruel ante el otro, ante el semejante. ¿Se entiende, no? ¿Cómo? Eso también. No, pero el fetichista es perverso para Freud y no tiene por qué ser no te lo claro, no goza del sufrimiento. Es el sádico, pero y el masoquista, claro. El masoquista, al contrario, el masoquista es que se ofrece sacrificialmente y exhibe, digamos, su autodestrucción gozosamente. Entonces el masoquista es... Claro, pero lo que yo me pregunto es si hay
realmente unas posiciones tan límites como vos planteás. Y hay extremos, son rasgos, ¿no? Porque en la realidad no se puede hablar de un masoquista, todo masoquista, qué sé yo. No, yo creo que son posiciones también. Son posiciones. Y hay que ver en qué momento se ubica en ese mover. Por eso que el perverso, el físico, por ejemplo, el exhibicionista, no, bueno, provoca en la víctima, provoca su angustia, pero el tipo no está buscando la angustia. Él está buscando cómo goza él. Y pues bueno, y entonces por añadidura provoca es un hijo de puta haciendo con el semejante, desde luego. ¿Se entiende? Pero en cambio el psicópata realmente se caga de risa, porque él trata de mostrarle al mundo que el tipo se tragó todo el gozo. El tipo se tragó todo el gozo. Por lo menos es el movimiento que tiene el gozo. Aníbal Lecter sería el psicópata. Bueno, A ver, pero no, me gustaría que pudiéramos precisar algo. Cuando uno habla de estructuras clínicas, ¿no? Que son las que conocemos en psicoanálisis, pero que coinciden con las psiquiátricas, con la psiquiatría clásica, perfectamente, ¿no? Digo, dentro de lo que llamamos estructura, cada estructura, podemos encontrar todas estas variaciones, yo diría distintas posiciones respecto al mismo asunto. Pero digo, para no enredarnos, porque yo creo que psicopatía nunca fue una estructura clínica, ni para la psiquiatría ni para el psicoanálisis. La podríamos, por lo que estamos hablando, meter adentro de la estructura de la perversión en las posiciones que estamos viendo, en la posición determinada que estamos viendo. Y lo que llama estructura acá, Lacan, en este capítulo, justamente es ese del A barrado, y me parece que nos orienta, ¿no? O sea, si llamamos estructura a esa escritura, digamos, de la localización del sujeto respecto al gran otro y del barramiento o no del gran otro, nos ordena de alguna manera el campo de a qué llamar estructura o a qué llamarlo variaciones de la posición subjetiva en la estructura. ¿Está bien? ¿Puede ser? Eso. A través de significantes. Yo quería tomar un poco una cuestión para que por ahí. Yo quería en este párrafo, a ver, en este párrafo, ¿no? Quería ver, a ver, porque los quiero meter a ustedes en un problema. Bueno, en la página 265. Dice, 265. La mancha se define justamente por ser lo que en un campo se distingue como el agujero, como una ausencia. Sabemos justamente por la zoología que la primera aparición en el nivel de los seres laminosos se refiere acá porque somos seres que de alguna manera referimos a una superficie, ¿no? En el sentido topológico del término. De esa cosa que nos maravilla, que está tan bien construida como un aparatito óptico y que se llama ojo. Comienza por una mancha, al modelo de lo que venía planteando él de la cámara oscura. ¿Haremos de esta mancha pura y simplemente un efecto? La luz produce manchas, es algo seguro. Pero no estamos en absoluto en este punto, que es al cual ha llegado digamos, el conocer antiguo, digamos, del tema. Los antiguos no podían dejar de ubicar la mancha como esencial y estructurante en toda visión. ¿Por qué? Porque planteaban lo oscuro y la luz. Entonces, aquello que iluminaba era lo que podía, digamos, dar incluso alguna imagen. Si está todo oscuro, no hay nada. También, si no hubiese mancha, no se reconocería la luz.
Exactamente. Entonces dice, los antiguos, al ubicar a la mancha como esencial y estructural de toda visión, la situaban como lugar de falta, en el lugar del tercer término del campo de la objetividad. Es un poco lo que vos habías planteado. Del campo de la objetividad. Es decir, para que uno pueda ver un objeto, necesita tener algo que ilumine, digamos, a ese objeto, ¿no? Entonces, ¿en dónde está? Entonces, ahí viene la pregunta que uno se puede hacer. Bueno, pero ¿de dónde viene la iluminación que uno tiene? ¿No? Ahí está. Es porque uno existe, no lo dice Lacan, lo digo yo. Entonces, dice, entonces el tercer tema de la objetividad, o incluso en el de la luz, y en ello residía su incongruencia. Claro, ellos no podían plantear, bueno, ¿de dónde viene esto? Si es un juego entre presencia-ausencia, o mancha o luz, o blanco o negro, está bien. Ahí hay un 2 ahí, pero es un 2 totalmente incongruente, porque no está hablando de cómo se junta una cosa con la otra. Ahora después vamos a ver. Entonces dice, la metáfora, entonces, pero deja de ser incongruente si percibimos que este efecto de metáfora, como vos decías, ¿no? este efecto en donde vos tenés dos elementos, pero hay un tercero que desvía y produce algo propio ahí, lo que sería la metáfora, dice, sino como principio de lo que agrega a ese campo un sujeto. Es decir, tenemos que pensar que hay un sujeto. Yo acá es en este punto en donde yo pongo un existente. Un existente. Tiene que haber un existente. Dejémonos de joder, porque si no estamos hablando de bioquímica, o estamos hablando de inteligencia artificial. ¿Se entiende lo que quiero decir? Tenemos que poner a un existente. ¿Cómo? Ahora viene eso porque él te lo está explicando. Dice, y si no como principio de lo que agrega es un existente, digo yo, acá dice un sujeto, bueno, la sujeción, cuyo saber está enteramente determinado por otra falta más radical. No estamos hablando del blanco y negro, la ausencia a nivel de la simple presencia o ausencia, del 2. Estamos hablando de que en ese 2 hay algo ahí que está funcionando como tercero. Como tercero por ser existente. Entonces dice, una falta más radical, más esencial, y le concierne, y acá viene la pregunta que yo quiero hacerles, que le concierne como ser sexual, dice acá. Y yo digo lo siguiente, yo acá en vez de poner ser sexuado, en este punto pongo que le concierne por ser lenguajero, Y en ese caso, ahora vengo porque termino el párrafo. Es decir, que le concierne por ser sexuado. Allí se ve de qué modo el campo de la visión se inserta en el deseo sexual. Bueno, macanudo. Entonces, ¿qué es lo que...? Y después, ¿cómo termina? Fíjense, después de todo, ¿por qué no admitiríamos que lo que permite que haya vista, contemplación, todas estas relaciones visuales que traen al ser hablante, acá no dice sexuado? Entonces yo lo que quiero decir es lo siguiente. Si estamos hablando de la estructura, que acá se viene planteando, el tema de la estructura es el lenguaje. Y en ese sentido, nosotros somos lenguajeros. Dependemos de la iancia que tiene el propio lenguaje. Dependemos de esa iancia. Ahora, esa iancia, al ser lenguajero, nos da un tipo de sexuación muy especial. Porque si decimos como dice acá terminantemente, que digamos que le concierne como ser sexuado, no, resulta que biológicamente hay seres sexuados también, pero no existen, no son lenguajeros.
Los animales no son lenguajeros, no existen como existe lo humano. Ahora, lo humano como tal tiene su forma de ser sexuado, digamos, tiene su forma de ser sexuado. Pero lo que quiero decir, ¿en dónde está la cuestión central del problema? Sí, porque este es un tema que el mismo Lacan no va a poder resolver, ¿eh? Porque hasta en el 19 él hace la pregunta. Yo no tengo el párrafo acá, pero en un determinado momento del 19 él plantea, yo les dejo para ustedes que resuelvan si esto depende del lenguaje o depende de la sexuación. Lo dice el mismo Lacan, ¿eh? Por eso, yo, ese guante es el que recogí en mi vida, digamos, en esto. Pero No. por eso. Ah, no, pero ¿en qué momento quedarían separadas la sexuación del lenguaje? ¿Cómo? No, que en qué momento quedarían separadas la sexuación del lenguaje, porque, o sea, siempre lo entendí como que son como lo mismo. No me da ni siquiera para No, pero la condición sexuada de lo humano, la condición sexuada de lo humano, y es estructural, obviamente también, depende de la estructura, digamos, con mayúsculas, es así, que es el lenguaje. Entonces está claro que como no hay relación sexual en lo humano, como no hay relación sexual, ¿qué es lo que hace el humano? Desarrolla la significación fálica. Desarrolla el falo que dice que hay dos posiciones sexuales. Eso te lo dice el falo. Te lo dice el falo. Entonces, evidentemente, pero ¿por qué? Porque uno es lenguajero, pero no porque uno es sexuado que llega a ser lenguajero. Esto es lo que quiero decir. Me voy a Freud, Osvaldo. Me voy a Freud porque por lo menos a mí me aclara algunas cosas. En algunas consecuencias psíquicas de la diferencia sexual anatómica, Freud dice que para hablar del niño hay que ir a la madre, ¿no? Hay que pensar en la madre, es decir, en el otro. Y ahí está hablando de la estructura, como venimos diciendo. El gran problema está en esta palabra sexuado, porque Freud habla de la sexualidad infantil y de la sexualidad, todo el gran tema por el cual se le hizo problema a lo que decía Freud. Claro, Freud decía que lo sexual tiene que ver con la madre, con el deseo, puesto que esta mujer castrada busca el hijo como el falo. Entonces, cuando se habla, y ahí está el lenguaje, porque de nuevo voy a tal cual, las equivalencias fálicas. Entonces, todo esto ya entra en el lenguaje. ¿Qué me quiere? ¿Qué soy? ¿Qué pasa si te vas? Todo eso tan entramado con el lenguaje, pero eso es lo sexual para Freud. Yo creo que sexuado complica. Sexuación ya nos lleva a otro lado también, ¿no? Bueno, eso, no sé si aporta, si confunde más. Porque, Pero todo esto no se diga si no somos lenguajeros. bueno, pero a ver, yo sí, me aclara lo que trae Estela. Lo que no puedo es separar, porque yo también me quedo pensando en otras lecturas de seminarios de Lacan, que él habla cuando discute en relación a Saussure que dice, bueno, lo que yo en Aún dice, lo que yo hago es les dejo a ustedes la lingüística, y lo mío es lenguajería o lingüistería, dice, ¿no? Entonces,
Él ya lo dice eso, y no veo la separación tajante que vos, ¿cómo lo pensás? Pero pensaba como que están las dos cosas, y en esta clase lo que él termina diciendo es que el significante del abarrado es la estructura seca. Y entonces, ahí está, por eso, si el significante del abarrado es la estructura seca, eso me da cuenta de esto, ¿no? Y lo que decía Estela, que un poco también lo habías traído vos, yo pensaba en esto que se va armando en el primer momento, lo que dice Freud, lo que le dice Lacan, que cuál es el gesto de amor que va dejando marcas en el niño, ¿no? Cómo se va armando este entramado, ¿no? Donde hay un primer momento donde el bebé tiene que ser el falo para la madre, el brillo fálico y todo esto, y cómo es o no es, o cómo es la variación y la variedad de la relación, va dejando marcas que van a tener consecuencias en la constitución subjetiva de ese nuevo ser, ¿no? Y eso es lo que... El significante del otro barrado es la estructura seca. Sí, acá lo Está bien, pero una cosa es pensar que el significante del otro barrado y la estructura seca es el neurótico, y otra cosa es pensar que el significante del otro barrado es estructura, porque si fuera la estructura, entonces la psicosis también podría caer ahí. ¿Se entiende? Digo, me parece que es plantear que el significante del otro barrado es la estructura seca de la neurosis, pero no de la estructura del lenguaje. ¿Puedo decir algo ¿Puedo decir algo respecto de todo esto? Ahí lo que vos decís, Bettina, se liga en lo que quiere decir Lacan cuando plantea la cuestión singular y unificada de la forclusión del nombre del padre respecto de lo que él después plantea cuando cuando pluraliza, entonces dice de los nombres del padre. Y esta es la cuestión del nudo. Tanto el neurótico, el perverso, como el psicótico, digamos, somos todos lenguajes. Somos en relación al lenguaje, digamos. Yo creo que Bettina, él lo está armando. Somos en relación al La pregunta que vos te haces, después él, con los nombres del padre y con el desarrollo de la topología en relación al nudo, y el cuarto que anuda, y ahí trabaja la cuestión de la psicosis, creo que está en desarrollo esto. Acá no lo podría diferenciar si está hablando de la neurosis o está hablando de la estructura a secas, ¿no? Del significante de barrado. Y después puede desarrollar con la topología una especificidad mayor en relación a esto, me parece. Pero yo, ¿vos querés decir algo más? No, me quedo ahí pensando la diferencia. También me meto en algo pero hace 1 o 2 clases, cuando hablábamos de la superficie y de adentro y de afuera, vos hablaste sobre el Moebius y dijiste que la banda es lo real, ¿no? O sea, sería el tercero. Digamos, La propia banda es lo real, que genera, yo pienso y yo soy. claro. Por eso, yo no pensaba la estructura como lo real, que nos retorna como lenguaje, digamos. A ver, como la estructura que hace posible que después haya también imaginario simbólico y toda esta cuestión. No, como esto, ¿no? Ubicar la estructura como lo real que nos retorna, ¿no? En relación a los discursos y los que estamos alienados a ese lenguaje, ¿no? Bueno, ¿Podés repetir? Sí, Osvaldo, te pido, si podés repetir cómo dice Lacan en el seminario 19, les dejo para ustedes el problema de... Pero digo en mis palabras. Sí. Digamos, les dejo para ustedes. Sí. Como diciendo, les dejo para ustedes este problema. Sí. En el sentido de, ¿Cuál bueno, el problema de cuál es lo prioritario, a ver, sí. ¿Cuál es lo prioritario acá? Sí. De si somos sexuados o somos, digamos, pertenecemos a una especie sexuada, digamos así, ¿no?
pero de una manera muy particular, ¿no? ¿Cómo sería? O si lo prioritario tiene que ver con la alianza del lenguaje. Lo dice así, te lo deja picando. Pero ¿saben por qué? ¿Saben por qué esto? Porque cuando él plantea, él pone, digamos, real igual a existencia, bueno, ahí está, bueno, yo planteo esta cuestión de justamente lo real, pero lo real de nuestra existencia no está planteando él por una razón que yo no entiendo por qué. Porque es un tipo, Lacan, que era traductor de Heidegger. El tipo fue traductor de Heidegger, era un tipo que sabía perfectamente, mucho más que yo, qué sé yo, no sé, pará, dejémoslo de él, digamos, de lo que planteaba Heidegger con la ex-sistencia. Heidegger lo planteaba en ex-sistencia en relación a lo humano. Es decir, somos lenguajeros y somos existentes en tanto humanos y como tal humanos. Ahora, lo que hace Lacan es, da una vueltita para no decir esa existencia que dice Heidegger. Obviamente, para un francés que había luchado contra los alemanes, que el tipo le dé lugar a un filo nazi que le duró, digamos, 3 meses la afiliación al partido, qué sé yo, los franceses se lo morfaban. Evidentemente el tipo no podía dar cuenta. Además lo que hacía Heidegger mismo era bastante repulsivo, cuando le iban a preguntar, bueno, pero ¿y el holocausto? El tipo lo negaba. Bueno, ese tipo de cosas humanas, digamos así, yo no las quiero meter acá. Lo que quiero decir es lo que me lleva a la cuestión del pensar. Lacan, pero se la pasa gambeteando el término existencia por ubicar existencia humana, diciendo que existencia es aquello que no puede ser ni escrito ni hablado. Es decir, es aquello que está fuera, es decir, aquello que está fuera, esa es su existencia para él. Llega a esa idea, pero sin decir que esa existencia, digamos, para Heidegger es efectivamente la existencia humana, es decir, lo que somos. Pero esa existencia, él la pone en el nudo borromeo, está por fuera. Es lo que te estoy diciendo. Cuando dice consistencia y agujero es... Sí. Son preguntas, más preguntas que otra cosa. Cuando Lacan ubica la cuestión de la langue, ¿no? Que ya no habla solamente del lenguaje, ¿no? Sino de esta incorporación inconsciente, digamos, del lenguaje, que es la langue, con marcas de goce. Si este asunto de las marcas de goce lo pudiéramos ubicar en términos muy amplios de lo que es la sexuación, ¿no? Porque, qué sé yo, la primera impresión que me produce este asunto de por dónde pasa la castración es que toque algo en el goce, porque si no, sería una castración puramente simbólica, digamos. Perdón, espera. Claro, exactamente. Yo creo que cuando uno piensa si la castración está ubicada respecto a la sexuación, en principio me parece más lógico pensarla en términos de las marcas de goce que en términos de varón-mujer, en términos de la identidad sexual. Y la segunda cuestión, que sí, más interrogativa también, y bueno, daría la impresión de lo que va ocurriendo, nos va ocurriendo culturalmente, por lo menos en Occidente,
es como que algo del orden de la sexuación fuera puesto en cuestión, pero no solamente por las famosas banderitas de varón, mujer, etcétera, de acá para allá, sino si la existencia misma de la sexuación, la existencia misma de la sexuación, desde la fertilización in vitro hasta todo lo que aparece como un cuestionamiento a identidad masculina o femenina, que es un cuestionamiento de la diferencia sexual. Yo lo entiendo más por ese lado. Es como si se cuestionara la diferencia, la existencia de la diferencia sexual. Se cuestiona el falo y se cuestiona, perdón, termino acá, perdón, y se cuestiona que la diferencia sexual se produce porque el significante no se significa a sí mismo. Es lo que otros no son. Entonces ahí es donde el lenguaje creo que toma privilegio, porque está cuestionado que significante no sea sino lo que otros no son. Bueno, paso. Porque es representacional, o sea, porque no hay un signo que represente. Ahí sí, No, lo que significa Y el no todo, ¿de dónde creen que viene? El no todo, ¿de dónde creen que viene? Viene de la alianza del lenguaje, de los lenguajeros que son. Esto es lo que quiero decir. Pero nada más quería hablar de lo que decía Grosina. Acá, supongamos en el LGTBQZ, el significante sí se representa a sí mismo. Entonces, ese es el... Bueno, pues bueno, por supuesto, al punto de que no es solo que no binario, no solo eso, sino que además no me ubico en ningún lado y eso me representa también como un significante. Exacto. No sé Fluido. Porque como que no hubiera ningún signo, ¿no? Esto de tener tantas definiciones, ¿no? Para no estar barrado, intentar como si fuera posible ubicarte hasta en un no lugar, pero está todo ubicado. El no lugar también. La religión es eso. Es el idealismo llevado a su máxima potencia. Pasale a Patricia. No, que es el idealismo puro, justo todo lo revés de lo que se quiere manifestar, ¿no? Les quería hacer otra cosa también. De lo que es los círculos de Euler. Bueno. Ahora, Los círculos de Euler. Es muy interesante. El círculo de Euler sirve para tres cosas. Sirve para decir 1 y 1. Entonces sirve para decir el 2. Es la sumatoria simple. Sirve para eso, para decir que hay un 1 que se junta con otro 1. Una primera versión. Una segunda versión sería la que toma fundamentalmente Lacan, que es la cuestión de la intersección, en donde pone el A, justamente, ese tercero que no es excluido, justamente el tercero incluido en esta cuestión entre uno y otro. Y hay una tercera versión que me parece central para lo que estamos viendo, que es cómo esta lúnula de intersección descompleta a este uno y a este uno. Porque lo fundamental, y esto sí me parece que es una cosa topológica muy importante de plantear, lo que hace Lacan fundamentalmente, junto con otros, desde luego, él mismo lo dice, en la matemática moderna, es decir, junto con otros, es la cuestión de descompletar al uno. Porque si uno no descompleta al uno, se cree ser Dios, se cree ser eterno, se cree estar fuera de la castración. Y el problema, porque estos tipos, esta cuestión de disolver la cuestión, digamos, fálica,
¿A qué lleva? Lleva a que, bueno, vos te la crees hasta que no te llega algo, ¿viste? O te llega la parca o te llega, qué sé yo, que te estás por morir y no te das cuenta y te agarra un cagazo varón porque te vas a morir. Bueno, pero esta es la cuestión. O sea, si vos vivís en la negación de algo que es real, ¿no? Este es el tema. No podés vivir en la negación de algo que es real. Vos con lo real tenés que ver qué haces con eso. Con lo real tenés que ver qué haces con eso. ¿Qué pasa? No sé, no me veo. Bueno, paramos. Volver a la reunión. Ahí está. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias.